Entonces, el día de hoy, bueno, ante todo, buenas tardes, chicos. Quien le habla es la doctora Roselena Verasti Ruiz. Yo soy médico hematólogo, en el Hospital María Auxiliadora al momento, ¿no? Me encargo de la parte práctica. Bueno, y el día de hoy me ha tocado hacer la teoría que viene a ser las llamadas trombofilias. ¿Ya? Quiero eliminar esto. Ya, muy bien. Entonces, en realidad es un tema un poco amplio porque nos ha tocado trombofilias y trombosis venosa profunda, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta algunos puntos importantes, ¿ya? Entonces, la presentación básicamente va a ser la introducción para que puedan entender en sí qué viene a ser las llamadas trombofilias. Vamos a ver los tipos de trombofilias que hay, las hereditarias, las adquiridas. Vamos a hablar un poquito de estas trombofilias asociadas al embarazo, ¿ya? Y por último, vamos a hablar de las trombofilias ya adquiridas como el síndrome antifosfolipídico y la trombosis venosa, ¿ya? Esos son los temas que vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, entonces para nosotros entender lo que viene a ser esta enfermedad, antes que todo tenemos que saber en qué o cómo es las fases de la hemostasia, ya que esta alteración se va a dar, ¿por qué? Porque vamos a tener algunas fases de la hemostasia alteradas, ¿ya? Entonces, la hemostasia normalmente se divide en fases, ¿no? Vamos a tener hemostasia primaria, hemostasia secundaria, ¿no? O también lo que viene a ser la fase de coagulación y la tercera fase, que es la fase de fibrinolisis. La hemostasia primaria va a estar dado básicamente, ¿por qué? Porque posteriormente a algún daño, alguna lesión a nivel del endotelio, se va a activar esta hemostasia primaria, ¿no? Primero con la parte del endotelio, estimulando lo que viene a ser la vasoconstricción y activando células muy importantes que en este caso vienen a ser las plaquetas. Estas plaquetas van a tener la función de adherirse, agregarse a nivel de la zona endotelial dañada y formar como objetivo el coágulo de blanco o el tapón plaquetario, ¿no? Este tapón plaquetario en realidad solamente va a ser útil durante un muy corto tiempo, ¿no? Por lo tanto, para nosotros tener un poco más de tiempo en que se regenere este endotelio, va a pasar a la fase de hemostasia secundaria. Esta fase de hemostasia secundaria va a tener como objetivo la formación de fibrina. Esta fibrina se va a formar gracias a la activación de forma simultánea de muchos factores de coagulación que van a activarse y van a dar como último la producción de fibrina. Esta fibrina va a ser una malla muy fuerte que va a envolver ese tapón plaquetario. Al final va a ser como un coágulo de fibrina que me va a tener con mucho más tiempo, ¿no? O me va a dar más tiempo a que mi endotelio se pueda regenerar. Puede ser más, en realidad, más de 10 minutos. Todo el tiempo que necesite mi endotelio, esta fase va a estar activada, ¿ya? Y es una fase en que la activación es constante y persistente. Posteriormente a que ya tengamos la lesión vascular ya reparada, un endotelio totalmente reparado, ya no vamos a requerir este coágulo de fibrina, por lo tanto se va a dar la fase de fibrinolisis. Esta fase tiene como objetivo dos cosas: bloquear todo mi sistema de coagulación para que no se siga formando la fibrina y también empezar a degradar esta fibrina mediante proteínas que van a empezar a destruir mi coágulo de fibrina, ¿ya? De tal forma que yo tenga totalmente ya libre mi flujo sanguíneo y lo recupere al 100%. Todo esto se hace de forma ordenada, es la parte fisiológica, ¿ya? Y es lo adecuado. Debe haber un equilibrio entre la parte de mi sistema procoagulante, que va a estar dado por mi hemostasia primaria y mi hemostasia secundaria, y de mi sistema anticoagulante, que va a estar dado básicamente por la fibrinolisis, ¿no? Ambos sistemas son importantes para yo decir que tengo una hemostasia normal. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando yo hablo de hemostasia, un ratito, chicos.
Ya, cuando nosotros hablamos de hemostasia, estamos hablando de un equilibrio hemostático. Para que se dé una patología trombótica o una trombofilia, tendríamos que tener dos condiciones en las cuales mi sistema procoagulante va a estar activado, estimulado, ¿no? O mi sistema anticoagulante va a estar inhibido o disminuido. Ambos trastornos se pueden dar para que yo tenga como consecuencia una trombofilia. Estamos hablando que este equilibrio hemostático se pierde. Entonces, ¿cómo podemos definir esta enfermedad? Las trombofilias o también llamados estados pretrombóticos, ¿no? O también se le conoce como un síndrome de hipercoagulabilidad, viene a ser un estado en donde hay cierta predisposición anormal a la formación de coágulos o trombos. Esto puede tener como consecuencia las llamadas trombosis, tanto venosas como arteriales. ¿Ya? A nivel de cuadros clínicos o escenarios clínicos, tenemos dos posibilidades de presentación a nivel de mis pacientes. Uno de ellos es que se presente algún cuadro trombótico recurrente que amerite estudio, o lo otro es que mi paciente, si bien es cierto, puede ser asintomático, puede tener un laboratorio o alteraciones a nivel laboratorial que me predispongan o tengan ciertos eh, factores de riesgo para tener un episodio trombótico. ¿Cómo es la fisiopatología? Yo ya más o menos les describí cómo era la hemostasia. Vamos a hablar cuáles son las proteínas, o se podría decir algunos factores de coagulación también importantes para que podamos tener una adecuada fase de fibrinolisis, ¿no? Que es lo que nosotros debemos tratar de que se dé de forma adecuada. Estas enfermedades, la mayoría van a alterar esa fase de fibrinolisis y por eso es que mi sistema procoagulante va a persistir ante el otro. ¿Ya? Entonces, normalmente los factores de coagulación en la hemostasia secundaria se activan, pero su activación no es sola. Muchas veces se acompañan de la combinación de dos factores de la coagulación, o sea, forman complejos. ¿Para qué? Para que esta formación de fibrina sea mucho más fuerte, más constante, ¿ya? Uno de esos complejos viene a ser el factor 10 con el factor 5. Ambos se unen ya activados y se enlazan fuertemente. ¿Para qué? Para estimular producción de trombina y a su vez esto estimule o produzca lo que viene a ser como consecuencia la fibrina. Entonces, para yo iniciar la fase de fibrinolisis, yo necesito bloquear, inactivar este complejo de factor 5 y factor 10. ¿Quién me va a ayudar a inactivarlo o a inhibirlo? La proteína C. La proteína C, conjuntamente con la proteína S, que viene a ser su cofactor, son proteínas inhibidoras que vienen a estar producidas a nivel hepático. Estas proteínas conjuntamente van a activarse y lo que van a hacer es inhibir la producción o la activación de estos factores de la coagulación. Entonces yo ya bloqueo la producción de fibrina. ¿Ya? Eso es por una parte. Lo otro es que también va a haber algunas proteínas que van a bloquear la producción de trombina, como es la antitrombina. Y otras opciones que vienen a ser también son algunas proteínas que van a degradar la fibrina. Tienen que estar en rangos normales, ¿no? Entonces, si yo tengo pues alteraciones a nivel de mis proteínas inhibitorias, como es proteína S o proteína C, si yo lo tengo disminuido o alterado, no voy a poder bloquear de forma adecuada mi sistema procoagulante y por lo tanto voy a seguir produciendo fibrina. ¿Ya? Si también yo tengo algunas proteínas normalmente me degradan la fibrina de forma adecuada, las tengo disminuidas o alteradas, también voy a tener predisposición a que esta fibrina persiste y por lo tanto que se convierta en múltiples coágulos, múltiples trombos y me dé como consecuencia una trombosis. Entonces, ¿cómo clasificamos las trombofilias? Las trombofilias las podemos clasificar
En primarias estamos hablando que hay un trastorno hematológico propiamente dicho y en secundarias cuando se asocian a otras patologías, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a hablar básicamente de las hemofilias primarias. Ya no vamos a tomar en cuenta las trombofilias, perdón, trombofilias primarias. No vamos a hablar de las trombofilias secundarias. Dentro de las trombofilias primarias podemos subclasificarlo en dos grupos, básicamente, en las hereditarias o congénitas, quiere decir mi paciente nace con este trastorno, y las adquiridas, ¿no? Que las va a tener durante, a lo largo de su vida, ¿no? Otra subclasificación puede ser de origen mixta, o sea, vamos a tener ambos trastornos combinados, pero eso es mucho más infrecuente, ¿ya? El día de hoy vamos a basarnos en estos dos subgrupos, ¿ya? Entonces, dentro de las trombofilias primarias, vamos a hablar primero de las hereditarias o congénitas. Estas a su vez las podemos detallar dependiendo del trastorno que se dé. Lo más frecuente son las de tipo mutacional. Estamos hablando que es un trastorno en los cuales vamos a tener mutaciones de los mismos factores o proteínas que intervienen en mi sistema procoagulante, ¿no? El más frecuente de todos es la mutación del factor 5 de Leydig, ¿no? Le sigue como en lugar lo que viene a ser la mutación del gen de protrombina. Posteriormente a estos dos, se podría decir en el orden de frecuencia está la deficiencia de proteínas C y S, que ya les había descrito que son proteínas que van a inhibir mi sistema procoagulante, ¿no? Y de las adquiridas, bueno, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos o también llamado SAF, ¿no? Que es el que también vamos a hablar el día de hoy. Como les decía, el más frecuente de todas las trombofilias de tipo hereditarias viene a ser la mutación del factor 5 de Leiden o también llamado resistencia a la proteína C activada. Ahora les voy a explicar por qué. ¿Ya? Y esta mutación de factor 5 de Leiden vamos a tener dos tipos, la de tipo heterocigoto, o sea, compromiso de ambos genes, o la de tipo homocigoto, ¿no? La más frecuente es la de tipo heterocigoto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ya de cada tipo, o sea, de cada subgrupo de las trombofilias hereditarias, pero antes de eso hay que explicar que la trombofilia hereditaria de por sí es cierto, vamos a tener cierto riesgo a nivel trombótico, pero en la mayoría de pacientes, especialmente en los pacientes de tipo heterocigoto, esta predisposición trombótica o el que yo necesariamente haga una trombosis se relaciona muchas veces a la interacción de varios agentes y factores, ¿no? Muchos de estos pacientes hemos tenido que han sido asintomáticos durante toda su vida, pero se exponen a algún factor en particular que pueda condicionar a que haya alguna estasis venosa y como consecuencia vamos a tener la trombosis, ¿ya? No siempre vamos a tener el paciente que tenga la enfermedad necesaria u obligatoriamente va a ser un cuadro de trombosis. ¿En quiénes debemos sospechar esta patología? En realidad, en adultos jóvenes, ¿no? En pacientes, mientras más joven sea el paciente que tenga algún cuadro trombótico, debemos pensar en esta enfermedad, ¿no? Cuando hay presentación de trombosis de áreas muy infrecuentes, ¿no? Zonas muy infrecuentes como las trombosis mesentéricas, las trombosis de senos venosos cerebrales, la trombosis portal, ¿no? O la de venas suprahepáticas, ¿no? Entonces son zonas que realmente son demasiado inusuales y obviamente no tendríamos que tener ninguna justificación de por qué me tendría mi paciente que hacer trombosis a nivel de esta zona, ¿no? O sea, son trombosis en áreas infrecuentes no justificables, ¿no? Lo otro también que podemos observar en estos pacientes es que muchos de ellos pueden tener más de un episodio trombótico, ¿ya? A veces lo asocian a que son pacientes que, por ejemplo, tienen como antecedente
ser choferes, estar todo el día sentados, ¿no? Pero ya cuando estamos hablando de que tienen más de uno, dos, tres, hasta cuatro eventos trombóticos de forma recurrente, eso ya debe estudiarse, ¿no? Si yo tengo historia familiar de enfermedad tromboembólica, muchas veces hemos tenido pacientes, o he tenido pacientes que han llegado a consultorio que dentro de la historia clínica que se le ha hecho, nos describían que tenían hermanos, padres, abuelos que sí habían tenido episodios trombóticos durante en algún momento, ¿no? Y obviamente, pues él también lo estaba haciendo, ¿no? Estos pacientes con una historia de familiar importante, hay que tener en cuenta descartar este tipo de trombofilia. La presencia de necrosis cutánea al iniciar tratamiento con un anticoagulante que viene a ser la warfarina o también llamado dicumarínicos, ¿no? Estos pacientes, especialmente estamos hablando de los pacientes que tienen deficiencia de proteína COS, cuando usan este medicamento puede pasar esto que estamos viendo aquí en la imagen, la necrosis a nivel de la zona superficial, especialmente en miembros inferiores, ¿no? Se llama necrosis cutánea, ¿no? Esto se va a dar porque este medicamento empeora aún más la deficiencia de estas proteínas. O sea, disminuye mucho más esto. ¿Por qué? Porque justamente va a actuar a nivel de factores de la coagulación, vitamina K dependientes, y estas proteínas dependen de esas vitaminas. ¿Ya? La trombosis o púrpura fulminante neonatal, eso se va a dar en pacientes al nacer, ¿no? Eso mayormente es en pacientes con deficiencia de proteína C o S de tipo homocigota, ¿no? Que bien nacen, hacen lesiones trombóticas, ¿no? Muy severas, ¿no? A veces estos pacientes tienen una mortalidad muy alta, ¿no? Y fallecen a las horas o a los días, ¿no? ¿Por qué? Por múltiples eventos trombóticos que presentan al nacer. Muy bien, entonces aparte de todo lo que les he descrito, también es importante dentro de lo que viene a ser buscar este tipo de enfermedades en pacientes mujeres que tengan antecedentes de complicaciones obstétricas. Ya, la patología obstétrica es muy importante en las trombofilias. Está asociado prácticamente muchos trastornos, muchas complicaciones y especialmente en lo que viene a ser abortos y de tipo recurrentes, ¿no? Básicamente en pacientes con abortos de menos de 12 semanas, ¿no? 12, 10 semanas es donde debemos buscar este tipo de patologías, ¿no? También se asocia al uso de anticonceptivos, ¿no? Pacientes mujeres que inician el tratamiento anticonceptivo pueden hacerme este tipo de este, entidad, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene a ser la patología obstétrica, tenemos episodios trombóticos durante la gestación, abortos, muertes fetales, tardías, muertes fetales intrauterinas, trastornos a nivel del crecimiento uterino como el RCIO. También está descrito la presencia de preeclampsia, eclampsia, todos esos trastornos en los cuales me contribuye a lo que viene a ser la vascularización placentaria, voy a tener como complicación dentro de esta patología. Entonces, cuando yo mm, puedo pensar en estos pacientes, ya les habría escrito pacientes jóvenes, en algunas literaturas los vamos a encontrar menores de 40 años, menores de 50 años, más o menos ese es el punto de corte, ¿ya? Y cuando hablemos de un primer episodio, o sea, el paciente no tiene ningún antecedente y tenemos una trombosis de tipo distal, ¿no? Y a su vez esa trombosis de tipo distal tiene alguna justificación, está asociado a, por ejemplo, insuficiencia venosa muy severa, ¿no? O alguna colocación de algún catéter, algo en particular, no es recomendable pues iniciar algún screening de descarte de esta enfermedad. Pero si tenemos trombosis proximales o trombosis muy severas como es el tromboembolismo pulmonar, en estos casos sí está recomendado hacer el screening porque son pacientes que tendrían más posibilidad de que presenten este tipo de enfermedad. Pero si estamos hablando ya de eventos recurrentes, ya sea joven o un paciente no joven, necesitamos definir si estos eventos recurrentes son provocados, o sea, son justificados. Si lo son, no tendría que hacer ningún estudio de screening, ¿no? Pero si no son provocados, ¿no? Y más aún son pacientes jóvenes, tengo toda la obligación de hacer descarte de estas patologías.
Entonces, ¿cómo yo puedo empezar mi diagnóstico? ¿Cómo puedo yo empezar a estudiar a mi paciente? Al inicio, lo ideal es hacer exámenes de pruebas generales, ¿no? Un perfil de coagulación. En algunos casos, en estos pacientes podemos tener algunos trastornos, algunas alteraciones. Por ejemplo, el tiempo de tromboplastina parcial activada lo podemos tener en rango incrementado, ¿no? Las demás, la verdad, pueden estar normales y seguir pensando en que podemos tener este tipo de enfermedad. Lo otro también importante es que mi paciente debe tener pruebas en las cuales me evalúen la función hepática. Es muy importante ver la función hepática. Acuérdense que la mayoría de proteínas, tanto del sistema procoagulante como del sistema anticoagulante, están producidas a nivel hepático. Entonces, para mí es muy importante evaluar la función hepática, ya que me va a dar la noción de saber si mi paciente realmente está frente a una trombofilia secundaria y ya no es primaria, ¿no? Es importante también ver la función renal, especialmente si yo voy a iniciar probablemente un tratamiento en mi paciente. Necesito saber si tiene algún trastorno a nivel renal y una biometría hemática completa, que estamos hablando de un hemograma completo, ¿ya? Para ver que no haya ningún trastorno hematológico asociado. Estamos hablando de otras enfermedades. Entonces, estas son pruebas generales que vamos a hacer en un paciente que puede venir a nuestra consulta o a la emergencia con un evento trombótico. Si por ahí tenemos algún factor o algo que nos condicione a pensar en una trombofilia de tipo primaria, estas son las pruebas que podemos realizar, ¿no? Como yo les decía, en tanto en la parte hereditaria como en la parte adquirida, el screening abarca todo este grupo de pruebas, ¿no? Para hablar de la parte adquirida, estamos hablando de síndrome antifosfolipídico, está el inhibidor lúpico, o también llamado anticoagulante lúpico, los anticuerpos antifosfolipídicos, que viene a ser la anticardiolipina y la anti-beta-2 glicoproteínas. Estas se van a hacer mediante ELISA. En el caso del anticoagulante lúpico, bueno, en realidad es las pruebas que se realizan para demostrarlo. Son pruebas relativamente complejas que se usan mezclas de plasma de pacientes que estén en rangos normales para demostrar la presencia de este inhibidor, porque en realidad es una proteína inhibitoria. Para nosotros evaluar lo que viene a ser las trombofilias de tipo hereditaria, vamos a tener que hacer dosajes de proteínas que, como les decía yo, me van inhibir y me van a activar mi fase de fibrinolisis, ¿no? Entonces yo podría dosar lo que vienen a ser las proteínas C, la proteína antitrombina, la proteína S, que vienen a ser proteínas importantes en mi sistema anticoagulante. Pero también voy a tener, como les había comentado, trastornos a nivel mutacional, ¿no? Entonces para eso voy a necesitar exámenes de biología molecular como el PCR, ¿no? La reacción de cadena polimerasa, para yo demostrar mutaciones a nivel de estos factores procoagulantes, ¿no? Entonces, estos exámenes que tenemos acá no es que lo podamos realizar en cualquier momento. En realidad hay ciertas indicaciones importantes que tenemos que tener en cuenta. Son exámenes que en la mayoría de ellos podemos tener falsos positivos, ¿no? Que pueden presentarse o pueden, más que todo, positivizarse en algunas otras enfermedades, cuadros infecciosos, cuadros inflamatorios. Entonces, de una u otra forma, tenemos que tener cuidado al momento de pedir, ¿no? No es ideal hacer el estudio en el momento agudo del episodio trombótico. Mayormente se tiene que esperar a que por lo menos haya tratamiento, ¿no? Y mejoría del cuadro trombótico. Estamos hablando de por lo menos 3 meses posteriormente, ¿ya? Para poder nosotros indicar este estudio. Lo otro también que tenemos que tener en cuenta es que si mi paciente, por ejemplo, está para descartar algún síndrome antifosfolipídico, estas pruebas se deben repetir por lo menos a las 12 semanas posteriormente para confirmar que persistan negativas, ¿ya? Y lo otro también es tener en cuenta es que si mi paciente es una paciente puérpera, debemos esperar por lo menos 90 días posterior al parto, si no pueden salir falsamente positivas, ¿no? Entonces, esas son las indicaciones que tenemos que tener en cuenta. En pacientes que, por ejemplo, tengan antecedentes familiares, es importante también hacer el estudio en los familiares, ¿no? En padres, idealmente, hermanos, ¿no?
para confirmar el diagnóstico hereditario. Las contraindicaciones es que yo idealmente no debo hacerlo, como les decía, en episodios agudos, a no ser que estemos frente a una púrpura fulminans neonatal, es que eso sí está indicado, ¿no? Realizarlo. Idealmente, si es que estamos con algún tratamiento anticoagulante, tampoco deberíamos realizar este tipo de exámenes. Y obviamente, pues hay que valorar realmente si es necesario suspender el tratamiento anticoagulante para realizar estas pruebas de laboratorio. Entonces debemos ahí ver el versus, ¿no? De riesgo de suspender el tratamiento. Muy bien. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de estas trombofilias, ¿ya? Solamente algunas cosas en particular, ya que la clínica realmente es similar en todas ellas. Lo que nos vamos a basar es cómo en sí vamos a hacer el diagnóstico y cuáles son más frecuentes y cuál es fisiopatológicamente lo que me va a producir, ¿no? La más frecuente que yo les decía de las trombofilias hereditarias es la mutación del factor 5 de Leiden o también llamado resistencia a la proteína C activada. ¿Por qué les decimos resistencia a la proteína C activada? Porque acuérdense que cuando yo hablé de fisiopatología, les mencioné que la proteína C se activaba conjuntamente con la proteína S y lo que me hacía era bloquear la función o desactivar a mi factor 5. Este factor 5 que nosotros tenemos acá mutado, ¿no? Que lo descubrió Leiden y por eso tiene ese nombre, es un factor 5 que no puede desactivarse a mi proteína C activada, o sea, no va a funcionar esa inhibición. Ese factor 5 de Leiden, al contrario, va a estar totalmente estimulado y no hay ninguna proteína que lo pueda desactivar. Por lo tanto, va a persistir apoyando a la formación de fibrina. Ese es el motivo por el cual mi paciente va a tener la tendencia a formar coágulos, porque voy a tener un factor 5 persistentemente activado. Muy bien, como yo les decía, este trastorno mutacional lo encontramos en el cromosoma 1, realmente. Como les decía, podemos tener el trastorno de tipo heterocigoto si el defecto es solamente a nivel de un gen, ¿no? Si compromete ambos cromosomas, ambos genes, vamos a tener el portador homocigoto. ¿Cuál de los dos es más frecuente? El heterocigoto. Esta mutación básicamente se va a dar por la sustitución de la arginina por la glutamina, ¿no? En la posición 506, ¿no? Básicamente de lo que viene a ser mi proteína, ¿no? Entonces, esta sustitución es lo que va a dar lugar a este tipo de mutación, ¿no? Que va a alterarme, ¿no? Es la zona donde normalmente tenía activación o se podría decir funcionaba el efecto de mi proteína C, ¿no? Gracias a esta alteración mutacional, mi proteína C, perdón, este factor 5 de Leiden es totalmente resistente al efecto de mi proteína C activada, ¿no? Esta es la trombofilia hereditaria más frecuente a nivel mundial, ¿ya? En realidad, ¿no? A nivel mundial se ha escrito, se ha hecho múltiples estudios en los cuales pues se ha demostrado epidemiológicamente que esta es la enfermedad más frecuente. Dentro de lo que viene a ser la clínica, aumenta mayormente entre 10 a 100 veces, dependiendo de las características de esta enfermedad. Como les decía, si somos cigota, vamos a tener más expresión clínica. Eso quiere decir más cuadros trombóticos y más patología obstétrica. Está bien relacionado a la asociación del uso de anticonceptivos. Muchos de de estas pacientes, en este caso del sexo femenino, se han llegado a diagnosticar. ¿Por qué? Porque empezaban el uso de anticonceptivos y hacían cuadros trombóticos. Es así como al final se ha podido diagnosticar esta enfermedad, ¿no? Y como les decía, en caso de los heterocigotos, muchas veces la mutación sola no me va a provocar ningún cuadro trombótico, a no ser que se exponga a algún factor externo en particular. Entre ellos, como les decía, uno de ellos es la asociación al uso de anticonceptivos. Esta es la técnica que hacemos para el diagnóstico, es mediante PCR.
Es la misma que usamos para, por ejemplo, para la mutación del gen de protrombina, ¿no? La misma forma de diagnóstico. La mutación del gen de protrombina viene a ser la segunda trombofilia hereditaria más frecuente, ¿ya? En este caso vamos a tener la alteración a nivel del cromosoma 11, ¿no? Esta mutación básicamente se va a dar por la sustitución de guanina por adenosina en la posición 20-210, ¿no? Nucleótido 20-210. ¿Qué es lo que me va a tener como consecuencia, ¿no? Que esta protrombina mutada lo que va a hacer es elevar la cantidad de concentración, o sea, va a generar mayor funcionabilidad, más de mi protrombina por sí, ¿no? Esta proteína va a potenciarse a una funcionabilidad de más de 100% y generar a su vez mayor cantidad de trombina. Acuérdense que para que se dé la formación de fibrina previamente yo tengo que tener trombina, altas cantidades de trombina. Esta protrombina me va a dar lugar a eso y por lo tanto mi formación de fibrina también va a estar estimulada. ¿Ya? Eh, como les había dicho, el diagnóstico también es por PCR y la clínica es similar, ¿no? Cuadros trombóticos y patologías obstétricas. Eso lo vamos a ver en todos. Es lo mismo. Como les decía, esta protrombina normalmente genera trombina y esta protrombina va a ser desinhibida gracias a mi proteína C activada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si esta protrombina está en grandes cantidades, está tan elevada que por más que yo tenga una proteína C activada, no lo va a poder inhibir y se va a seguir formando trombina? ¿Ya? Eso es se puede decir la fisiopatología de lo que sucede en esta enfermedad. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de las deficiencias de proteínas. En el caso de la proteína C, no, esta proteína C normalmente va a ser estimulada y activada por este complejo de trombina y trombomodulina, ya que se va a dar cuando ya básicamente mi endotelio esté reparado, recuperado, vamos a tener este complejo que va a ser estimulado por el endotelio, lo que va a hacer es activar a mi proteína C. La proteína C activada para que pueda cumplir su función necesita un cofactor. Ese cofactor es la proteína S. Gracias a la unión de estas dos, lo que va a hacer es bloquear mis factores principales de coagulación, que lo que necesito es inhibirlos. ¿Para qué? Para empezar a em, alterar o bloquear la producción de fibrina, ¿no? Y obviamente incrementar lo que viene a ser la fibrinolisis, la destrucción de esa fibrina más bien. ¿Qué pasa si yo tengo niveles de proteína C disminuidos? Entonces, por lo tanto, yo no voy a poder inactivar estos factores de la coagulación y van a persistir estimulando mi sistema procoagulante. Tenemos dos tipos, básicamente. El tipo uno es la disminución cuantitativa, o sea, en cantidad, y el tipo 2 es la alteración funcional. O sea, yo voy a tener niveles séricos normales de proteína C, pero van a estar totalmente disfuncionales, ¿no? Como les había descrito, se asocia básicamente a cuadros trombóticos y lo más frecuente que vemos, la asociación es que estos cuadros trombóticos, idealmente no vamos a poder tratarlos con el medicamento de warfarina, que es uno de los anticoagulantes bioral que más usamos. ¿Por qué? Porque lo que me pueden presentar estos pacientes son necrosis cutánea. ¿Ya? En los casos más severos, que son los llamados homocigotos, ya les había descrito, vamos a ver las llamadas púrpuras neonatal fulminas, ¿no? Múltiples eventos trombóticos a nivel de piel, a nivel de extremidades, básicamente, ¿no? Y los pacientes pues llegan a aumentar la mortalidad neonatal.
Y en el caso de la deficiencia de proteína S, es muy similar. Esta alteración se va a dar básicamente en el cromosoma 3 y la presencia de disminución de esta proteína va a hacer que mi proteína C activada no funcione, ya que la proteína S es su cofactor. Por lo tanto, vamos a tener como consecuencia lo mismo que pasa cuando hay una deficiencia de proteína C. En este caso sí hay tres tipos, ¿ya? El tipo uno, vamos a tener que los niveles totales y libres de mi proteína S van a estar disminuidos, ¿ya? En el caso 2, solamente la actividad de esta proteína S están alterados, pero los niveles totales están normales, ¿no? Y en el caso del tipo 3 vamos a tener que esta proteína S en niveles va a estar todo totalmente normal, pero las actividades ambas están alteradas, ¿ya? Tanto las libres como las totales. El riesgo de tromboembolismo y patología obstétrica también es mucho más frecuente en estos pacientes. Y para hablar de manejo, en realidad, todo paciente que hace algún cuadro trombótico, el manejo, el tratamiento es el uso de anticoagulación. Ya sea desde el primer episodio o algún episodio de tipo recurrente, siempre se debe tratar o se debe anticoagular al paciente. La única contraindicación de anticoagular a un paciente es que esté con algún cuadro de sangrado activo, ¿no? Mientras no pase eso, la indicación es la anticoagulación. Ahora, si estamos frente a un primer episodio, ¿no? Tendríamos que valorar qué factores tiene mi paciente, especialmente qué tipo de trastorno genético, si es homocigoto o es heterocigoto, para decidir plantearle la anticoagulación de forma permanente, ¿no? A veces mi paciente permanente significa que yo anticoagule a mi paciente de por vida, porque si es que, por ejemplo, como lo dice acá, hay episodios recidivantes, estamos hablando más de 2 eventos trombóticos, de localizaciones muy atípicas. Entonces, si yo retiro la anticoagulación en mi paciente, así ya se haya disuelto totalmente el coágulo de este evento trombótico, si yo decido quitar la anticoagulación, significa que hay mucho riesgo en que vuelva a ser un evento trombótico. Y hay tipos de eventos trombóticos que son muy severos, como el tromboembolismo pulmonar, que puede causar la muerte de mi paciente, ¿no? Lo otro también es que tengo que disminuir o por lo menos dar algún tratamiento de tipo profiláctico, especialmente en situaciones de riesgo, ¿no? Estos pacientes, acuérdense que si bien es cierto, si no hacen previamente ningún episodio trombótico, si se asocia a algún factor que me lo pueda predisponer, van a hacerme algún cuadro de trombosis. Entonces, para evitar eso, lo que yo hago es empezar un tratamiento de tipo profiláctico. O, bueno, se le dice profilaxis antitrombótica, ¿no? Se puede usar anticoagulantes de heparina, ¿ya? O también se puede usar, entre otros, algunos anticoagulantes orales también de forma profiláctica, pero idealmente son los de tipo heparina, ¿ya? Por si acaso. Y obviamente en todas estas pacientes, mujeres, está totalmente contraindicado la ingesta de anticonceptivos orales. Acuérdense que la asociación de trombosis con el uso de estos medicamentos es muy alta. Ya, entonces ya hemos hablado de lo que viene a ser las trombofilias hereditarias. Ahora vamos a hablar un poquito de ese tipo de trombofilias asociado al embarazo. De por sí la gestación es un estado en el cual fisiológicamente tenemos tendencia a formación de coágulos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una disminución fisiológica de mi proteína S. ¿Ya? Pero sin embargo, obviamente la asociación de estas enfermedades conjuntamente con el embarazo van a incrementar un porcentaje mayor de eventos trombóticos y patología obstétrica, ¿ya? Entonces, es muy importante que en estas pacientes también no solamente usemos tratamiento anticoagulante, sino también no nos, posterior a que encontremos algún episodio trombótico, no dejemos de estudiarlas, ¿no? Hay veces
lo asociamos solamente al embarazo y no percatamos que puede tener de por sí alguna otra patología de trombofilia. Cuando hablamos de gestación y trombofilia, mayormente lo que hacemos es, dependiendo de la patología, clasificarla según el riesgo, ¿no? Cuando hablamos de paciente con mi factor 5 de Leiden de tipo homocigoto o mi mutación de protrombina o la presencia de proteína COS, estamos hablando ya de una gestante de alto riesgo, ¿no? A su vez también la presencia de síndrome antifosfolipídico también me da cierto grado de riesgo mi paciente, en este caso un alto riesgo, ¿no? Cuando hablamos de bajo riesgo, son en el caso de tipo heterocigoto, de las que vienen a ser las trombofilias hereditarias de mutacionales, ¿no? Como el factor 5 de Leiden y la mutación de protrombina, ¿no? Solo en esos casos yo voy a ponerlas en el grupo de bajo riesgo, ¿no? El riesgo incierto en realidad son ese tipo de patologías o trombofilias que al momento son, número uno, son muy infrecuentes, hay muy pocos estudios por tan poca cantidad de pacientes que presentan, entonces no se sabe realmente qué tipo de tratamiento usar. ¿Para qué? Para no tener patologías obstétricas, ¿no? Porque esto de acá me sirve en qué? En el tratamiento. Me sirve para yo decidir en qué paciente voy a usar anticoagulación, a dosis terapéuticas o a dosis profilácticas, ¿no? Si estoy hablando de una paciente de alto riesgo, o sea, este grupo de enfermedades, entonces en estos pacientes, independiente de que se hayan tenido alguna patología obstétrica previa, yo debo dar tratamiento a dosis terapéuticas, ¿no? Con anticoagulantes de tipo, idealmente, heparinas de bajo peso molecular. ¿Ya? Estos medicamentos son seguros en la gestación. Está contraindicado totalmente el uso de warfarina durante la gestación. ¿Por qué? Porque tiene efecto altamente teratogénico. ¿Ya? Entonces no se puede usar ningún tipo de este medicamento en ninguna etapa de la gestación. ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que damos tratamiento idealmente solo con heparinas durante la etapa de mi paciente, durante la etapa que esté gestando a mi paciente. En el caso sea de riesgo bajo o incierto, con historia previa de abortos o alguna patología obstétrica que llame la atención, se debe iniciar este tipo de medicamento, las heparinas de bajo peso molecular, pero a dosis profilácticas, ¿no? Las dosis profilácticas significa que yo voy a dar, dependiendo del peso, ¿no? La dosis es de 40 miligramos por día por vía subcutánea, ¿no? Esa es la dosis, se podría decir, estándar, ¿no? En el caso estamos hablando de terapéuticos, sí depende mucho del peso del paciente y esta dosis se va a dar cada 12 horas, ¿ya? Y en algunos casos también donde hay trombofilias de riesgo bajo o incierto, pero no tienen ningún antecedente importante, o sea, no hay ningún antecedente de patología obstétrica, se podría hacer solamente uso de antiagregantes plaquetarios como aspirina, con seguimiento continuo de ecografías para ver vascularización placentaria, ¿no? Por el riesgo de RCIU, por el riesgo de preeclampsia, eclampsia que pueden tener estas pacientes. Entonces, ya hemos hablado prácticamente de todas las trombofilias primarias de tipo hereditarias. Ahora vamos a hablar de las tipo adquiridas, ¿no? Dentro de ellas vienen a ser, en el grupo de las primarias, estamos hablando del síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico viene a ser una enfermedad de tipo autoinmune. Significa que va a estar definido, ¿por qué? Por la presencia de anticuerpos. Estos autoanticuerpos, ¿no? O llamados anticuerpos antifosfolípidos, tienen que estar presentes y de forma persistente. ¿Ya? Esta enfermedad se va a asociar o se va a definir por la presencia de estos anticuerpos asociados a eventos trombóticos. Estos eventos trombóticos pueden ser de tipo arterial, como venoso. A su vez van a asociarse a complicaciones obstétricas, ¿no? Vamos a tener una cierta
cantidad de alteraciones a nivel de la gestación que se puede dar, ¿no? Anteriormente, estamos hablando pues de al inicio, cuando se describía la enfermedad en los años 70, 80, se relacionaba esta enfermedad también a la trombocitopenia, ¿no? Actualmente no es un criterio específico para que me pueda decir que estoy frente a un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Las podemos clasificar en primarias y secundarias. Primaria significa que no se va a asociar a ninguna enfermedad subyacente, o sea, ninguna otra enfermedad. Y secundaria vamos a tener diferentes puntos, entre ellos el más frecuente es la asociación a lupus. En realidad esta enfermedad se llega a describir o se llega a estudiar gracias a que se veía estos trastornos en los pacientes lúpicas. Entonces, es lo más frecuente que se asocia a esta enfermedad, pero se ha visto que se puede dar también asociada a otras patologías de tipo reumatológicas y a patologías no reumatológicas y no hematológicas como neoplasias de diferentes órganos, cuadros infecciosos, hasta la presencia de medicamentos que pueden estimular a la producción de estos anticuerpos. ¿Cómo es la patogénesis de esta enfermedad? En realidad, esta enfermedad básicamente lo que va a causar es que estos anticuerpos antifosfolipídicos se docen o se adhieran al endotelio de mis vasos sanguíneos, ¿no? Tanto a nivel venoso arterial. Estos anticuerpos se van a adherir a este endotelio y lo que van a hacer es que mi endotelio va a empezar a activarse, así como cuando hay algún daño endotelial, ¿no? Va a empezar a estimular activación y estimulación de células proinflamatorias y células inflamatorias propiamente dichas, ¿no? Lo que va a producir es que va a haber aumento en la zona de neutrófilos, monocitos. Todo esto va a producir mi célula endotelial. ¿Qué va a dar lugar a todo esto? ¿A qué? A que se active mi sistema procoagulante. Entonces, ¿quién va a venir como primera instancia lo que viene a ser mis plaquetas, ¿no? Se va a ver una activación plaquetaria, posteriormente se va a dar mi activación de mi hemostasia secundaria y va a producir presencia de coágulos, ¿no? De trombos en zonas del endotelio donde no deberíamos tenerlas, ¿no? Esto va a hacer que ocluya mi flujo sanguíneo y como consecuencia tener las llamadas trombosis, ¿no? Eso es a nivel de mi endotelio. A nivel de mi patología obstétrica, yo voy a tener trastornos a nivel de mi circulación placentaria, especialmente porque al momento de lo que viene a ser el anidamiento, ¿no? De mi embrión a mi útero, no va a haber una buena proliferación a nivel de mi tejido trofoblástico, ¿no? El tejido inicial de mi embrión. Ese no va a tener buen desarrollo a nivel uterino y por lo tanto va a haber disminución, alteraciones del flujo placentario hacia el feto. ¿Qué es lo que va a causar resistencia a nivel de mis arterias? ¿No? Y va a tener como consecuencias preeclampsias, ¿no? Trastornos de presión arterial, eclampsias, disminución de lo que viene a ser el crecimiento del feto y si es que obviamente el anidamiento no se da de forma adecuada, abortos, ¿no? Y abortos estamos hablando de menos de 10 semanas, ¿no? Abortos recurrentes, ¿no? Porque no va a haber una buena proliferación, se va a desprender fácilmente mi tejido embrionario. Y como consecuencia de todos estos eventos, vamos a tener que mi paciente, sus complicaciones van a ser inflamación, cuadros inflamatorios, vasculopatías, y esto se va a dar a nivel de todos mis órganos, por eso es una enfermedad sistémica, ¿no? Todo esto va a dar lugar a trombosis y complicaciones obstétricas. En lo que viene a ser el cuadro clínico, ¿ya? Vamos a tener ay, perdón, un ratito, esto de acá, esto para agregarlo. No sé qué es. Ya, ahora sí, para que puedan entender mejor. Ya.
Las manifestaciones clínicas, como yo les describía, es una enfermedad de tipo sistémica, por lo tanto vamos a tener trombosis arteriales o venosas, pero esas complicaciones trombóticas o microtrombóticas la podemos tener en diferentes órganos, ¿no? Podemos tener también trastornos a nivel de hematológicos como la trombocitopenia, como las anemias hemolíticas. Estas pueden ser de tipo autoinmunes o de tipo microangiopáticas, por si acaso, ¿ya? A nivel renal podemos tener también microangiopatías trombóticas, ¿no? O vasoclusiones, ¿no? A nivel de mi tejido renal. A nivel cardíaco podemos tener engrosamientos valvulares. Muchos de sus pacientes el diagnóstico también se ha dado gracias a ecocardiogramas, porque se han encontrado vegetaciones, ¿no? O engrosamientos, ¿no? O trastornos, soplos, ¿no? Son presentaciones a veces un poco raras, pero se puede dar. A nivel dermatológico vamos a tener lívido reticulares, son trastornos a nivel de la piel, dados también por pequeñas trombosis a nivel de capilares, ¿no? Y neurológicamente puede mi paciente tener dentro de ellas disfunciones cognitivas por alteraciones isquémicas o microisquémicas. Lo más frecuente en realidad vienen a ser de los cuadros arteriales, vienen a ser los STROT isquémicos, ¿no? Y en el caso venosa, pues las tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas de miembros inferiores. Eh, Actualmente, el año pasado se ha hecho revisiones, ¿no? Especialmente en grupos específicos, reumatológicos, asociaciones, básicamente, en los cuales ya dentro de los criterios para hacer el diagnóstico han incluido bastante la parte clínica, ¿no? Muchos de estos pacientes pasaban desapercibidos porque no se ahondaba mucho en el cuadro clínico como criterios diagnósticos, ¿no? Actualmente ya están descritos muchas alteraciones para que, o se ha cambiado algunas puntuaciones para qué, para mejorar el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, como yo les decía, vamos a tener alteraciones en muchos órganos, entonces ya vamos a tomar en cuenta estos puntos para poder decidir si estamos frente a un síndrome antifosfolipídico o no. Anteriormente, en realidad estamos hablando de los años 90 por ahí, al inicio los criterios que usábamos para diagnosticar esta enfermedad eran los criterios de Sapporo. Posteriormente, ¿no? En 2000, me parece 2007, ya se revisó estos criterios y mejoraron ¿a qué? A un consenso. Este es el llamado consenso de Signe, en el cual se estableció ciertos criterios para yo decidir o determinar si estoy frente a un síndrome antifosfolipídico o no. Estos criterios se dividían en criterios clínicos y criterios laboratoriales. Los criterios clínicos yo tenía que tener por lo menos una clínica de trombosis, ¿no? Uno o más episodios de trombosis, este podía ser venoso o arterial, ¿no? Y a su vez podía tener alguna complicación obstétrica, ¿no? Estoy hablando de, como les decía, partos prematuros, abortos o obviamente eh, algunos otros trastornos de vascularización placentaria como la preeclampsia, la eclampsia o la misma insuficiencia placentaria sin justificación, ¿no? Si la presencia de un criterio clínico era suficiente, ¿no? Acompañado de la presencia de un criterio laboratorial. Dentro de los criterios laboratoriales teníamos en cuenta el anticoagulante lúpico, que como ya les había descrito es un inhibidor, es una proteína inhibitoria, ¿ya? Y la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos, que estos pueden ser la anticardiolipina o la beta-2 glicoproteínas. Estos anticuerpos se pueden expresar como IgM o como IgG. Lo adecuado es que estén a títulos moderados o altos para yo decir que son positivos, ¿no? En esta enfermedad. Entonces, yo, ¿cómo realizaba el diagnóstico? La asociación de la presencia de un criterio clínico con un criterio laboratorial eran suficientes para yo decir que estaba frente a un síndrome antifosfolipídico. Idealmente los criterios de laboratorio se deben, como les decía, confirmar posterior a las 12 semanas, ¿no? Estos eran los criterios que estábamos usando hasta el año pasado. El año pasado hubo, como les decía, una revisión, ¿no? Conjuntamente por el Grupo Reumatológico Europeo, en el cual ay, perdón, lo que tenían en cuenta es que es importante
que el cuadro clínico se tome en cuenta, ¿no? Anteriormente los criterios clínicos solo abarcaban un cuadro trombótico y complicaciones obstétricas, pero existe dentro del cuadro clínico de mi paciente algunos otros trastornos que se pueden dar a nivel de múltiples órganos, ¿no? O expresiones o formas clínicas que no necesariamente se dan junto con la trombosis, ¿no? Por ejemplo, a nivel hematológico ya se está tomando en cuenta la trombocitopenia, a nivel cardíaco, valvular cardíaco, la presencia de vegetaciones, la presencia de engrosamientos a nivel de la válvula cardíaca, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, ciertas alteraciones como hemorragias pulmonares, ¿no? ¿Cómo se llama? O ciertas o lesiones eh, de vasculopatías, ¿no? Niveloides que se pueden diagnosticar mediante biopsia y que obviamente se pueden dar en pacientes con este tipo de enfermedad. Entonces, se ha hecho revisión de todas estas manifestaciones y se ha dado una nueva forma de diagnosticar, ¿no? Entonces, actualmente lo que se hace es, si bien es cierto, se sigue usando el mismo criterio laboratorial, ¿no? La presencia de estos anticuerpos, se ha ampliado la parte clínica, ¿no? Entonces, este nuevo, clasificación modificada, ¿no? Ya se está empezando a usar, ¿ya? Para yo decir que estoy frente a un síndrome antifosfolipídico, tengo que tener 3 puntos, ¿no? Por la parte clínica, dependiendo de lo que exprese mi paciente, puedo hacer el puntaje, y por la parte laboratorial también 3 puntos, ¿no? La parte laboratorial significa que yo tengo que tener mínimo positivo a alguno de los anticuerpos, ¿no? Asociado a 3 eventos clínicos de los que se describe en esta tabla, ¿no? ¿Cómo tratamos esta enfermedad? Como yo les decía, en el caso de la trombosis, el tratamiento sí o sí es anticoagulación, ¿no? Debo tener algunas medidas generales al inicio, ¿no? Por ejemplo, de todas maneras, el paciente tiene que evitar factores de riesgo vascular, ¿no? Como la obesidad, tiene que tener cuidado con la dieta, ausencia de tabaquismo, no tener sedentarismo y cuidarse mucho de la hipertensión. Son factores muy importantes que intervienen en lo que viene a ser la estimulación o la posible factor de riesgo a nivel trombótico, ¿no? Obviamente no se puede usar anticonceptivos en las pacientes con esta enfermedad, ¿no? Eh, y en el caso mi paciente, pues yo tenga alguna cuadro trombótico, tengo que anticoagular. Y inicialmente en el episodio agudo puedo empezar con las anticoagulantes que vienen a ser las heparinas de bajo peso molecular. Pero como son tratamientos de aproximadamente 3 a 6 meses, se prefiere posteriormente iniciar el tratamiento bioral, ¿no? Con el uso de cumarínicos o la llamada warfarina, que al momento es el único anticoagulante aceptado en el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Tanto en una trombosis venosa como una trombosis arterial, yo voy a hacer uso de este medicamento. Y en el caso de la trombosis arterial, idealmente se va a asociar a aspirina, ¿ya? Si es que yo tengo, a pesar de mis niveles, con warfarina, yo persisto haciendo cuadros trombóticos, voy a tener que elevar mi dosis para tratar de que se mantenga mi sangre en mayor anticoagulación. En el caso del sac obstétrico, o sea, que mi paciente con síndrome antifosfolipídico no tenga eventos trombóticos, pero presente ya complicaciones obstétricas, o sea, esa sea la manifestación clínica. Primero, bueno, obviamente tengo que hacer todo el estudio, verificar que no haya ningún problema a nivel orgánico, ¿no? Que condicione a estos problemas, ¿no? O sea, descartarlo, y tengo que iniciar las llamadas tromboprofilaxis, ¿no? Idealmente posparto, si es que ya mi paciente está en ese estado, pero si yo, por ejemplo, quiero salir gestando y mi paciente pues ha tenido antecedentes de múltiples pérdidas, yo tengo que asociar el uso o tengo que iniciar el uso de aspirina, ¿ya? Idealmente, y si fallo solo con la aspirina y asociarla a parinas de bajo peso molecular a dosis profiláctica, ¿no? Si es que he tenido por lo menos mínimo una pérdida, pero si he tenido múltiples pérdidas hasta muertes fetales, ¿no?
o patologías, por ejemplo, preeclampsias, eclampsias, ahí sí se sugiere el uso, ¿no? De aspirina con la heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, ¿ya? Más aún si he tenido historia de trombosis, estamos hablando de un tromboembolismo pulmonar o un tromboembolismo o una trombosis venosa profunda, con mayor razón voy a hacer uso de la asociación de estos dos medicamentos para que tenga seguridad en mi gestación, o sea, no tener complicaciones posteriores. Bueno, esto es lo mismo, como les decía, si yo tengo un paciente con síndrome antifosfolipídico y no ha tenido ningún episodio trombótico previo y está gestando, si no, no hay problema, yo la observo, mientras no haya ningún factor de riesgo, no necesito ningún tratamiento, ¿no? Si es que no ha tenido ningún episodio trombótico. Pero si está gestando, sí, tengo que evaluar profilaxis y tratamiento dependiendo de si tiene antecedentes o no de pérdidas o muertes fetales, ¿no? En el caso de que ya mi paciente tenga una trombosis o esté debutando con un cuadro trombótico, primero tengo que definir si es venoso o arterial. Si es venoso, como les dije, inicio tratamiento anticoagulante, sí o sí. Al inicio con heparinas, posteriormente se agrega warfarina y se tiene que estar monitorizando el INR. El INR es un cociente que va a estar dado mediante un examen que se llama el tiempo de protrombina, ¿no? Mediante este tiempo se puede hallar este INR y yo lo tengo que mantener en el rango de 2 a 3. ¿Para qué? Para decir que mi paciente está anticoagulado, ¿no? Entonces, este INR se tiene que estar monitorizando de forma mensual para que mi paciente esté con una anticoagulación segura, ¿no? Ese es en el caso solo tengamos una trombosis de tipo venoso. En el caso tengamos una trombosis de tipo cerebral, perdón, arterial, ya sea cerebral o extracerebral, idealmente se debe asociar al uso de warfarina, perdón, de aspirina, ¿ya? Y obviamente si estos episodios trombóticos son recurrentes, hay que valorar el tratamiento de forma permanente. Estamos hablando de por vida. En este caso con warfarina. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, hasta ahí, porque ya vamos a empezar lo que viene a ser la trombosis venosa nada más. Ya hemos terminado la parte de trombofilias. Chicos, ¿me escuchan? No, doctora, todo claro. Ya. Las trombosis venosas, como su nombre lo dice, es la presencia de un coágulo a nivel este, de un vaso venoso, ¿ya? La enfermedad tromboembólica venosa en realidad es una entidad de carácter multifactorial. Significa que a veces se va a asociar a la presencia de uno o más factores que van a predisponer a que se dé este tipo de patología, ¿no? No necesariamente siempre van a ser de tipo patológico, o sea, factores patológicos, sino también vamos a tener factores fisiológicos como ya lo describí previamente, que es la gestación o el puerperio, ¿no? Su aparición, por si acaso, no es secundaria a una lesión del endotelio, o sea, mi endotelio es totalmente normal, sino que aquí lo que vamos a tener en realidad como fisiopatología es que hay un enlentecimiento de la circulación, hay algo que me lentece, que me produce una estasis ya venosa básicamente y eso va a desencadenar pues muchas veces la activación de mi sistema procoagulante, ¿no? Y por lo tanto como consecuencia la formación de un coágulo de fibrina. Acuérdense que la sangre tiene que estar en constante movimiento. Si ustedes, por ejemplo, se sacan una muestra de sangre y la dejan en una superficie quieta sin movilizarla, esta rápidamente se va a coagular. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Si es que tenemos una estasis a nivel interior de nuestros vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, como yo les decía, ¿no? Vamos a tener primero una estasis venosa. Esta mayoría de eventos trombóticos o una trombosis venosa profunda que le decimos que viene a ser de mi sistema venoso profundo,
de mis miembros inferiores, básicamente, se asocian mucho a lo que viene a ser la insuficiencia venosa, ¿no? La insuficiencia venosa está dado porque estas válvulas que nosotros tenemos a nivel de mi sistema venoso, que son las encargadas de movilizar la sangre, ¿no? Contra gravedad, en realidad, o sea, de la parte más inferior hasta la parte más superior, están con mucho deterioro, mucha alteración, y ya no son capaces de movilizar la sangre de la parte inferior a la parte superior. Entonces, este trastorno hace que mi eh, esta sangre presente una estasis, o sea, no se movilice. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a presentar mi paciente muchas veces? El llamado edema, ¿no? Aumento de volumen. ¿Por qué? Por la estasis venosa. Esta estasis venosa, a su vez, al no tener movimiento, va a activar, va a juntar las células, y lo que va a hacer es inflamar la zona, y muchas veces a empezar a activarse mi sistema procoagulante, ¿no? Mis células inflamatorias, que se dice. Y por lo tanto formar un coágulo, ¿no? Este coágulo, al inicio, si bien es cierto, se va a adherir a mi endotelio, puede tranquilamente movilizarse y presentar las llamadas embolias, ¿no? Entonces, como les decía, muchas veces estos coagulitos se forman al ras de las válvulas venosas, y con mucha facilidad se pueden desprender. Hay veces no se desprenden en su totalidad, sino se fragmentan, ¿no? Y estos pueden hacer pequeños émbolos. El émbolo viene a ser un coágulo que transita a nivel de mi flujo sanguíneo y puede obstruir vasos de menor calibre fácilmente y producir unas llamadas trombosis, ¿no? Lo más frecuente que pase esto es a nivel de miembros inferiores, y que los émbolos lleguen a qué? A lo que viene a ser circulación pulmonar y producir un tromboembolismo pulmonar. Es lo más frecuente que sucede. Entonces, ¿cuáles son los riesgos para desarrollar este tipo de trombosis? La edad, ¿no? Mientras más edad, más predisposición o más frecuencia de insuficiencia venosa, ¿no? Y por lo tanto, pues más riesgo. Historia previas de trombosis, ¿no? De tromboembolismos. Ya si yo he tenido alguna trombosis en miembros inferiores, puedo volver a hacerlo si es que no mejoro mi estilo de vida o no sigo las indicaciones de forma adecuada, ¿no? Las inmovilizaciones, ¿no? Mis pacientes que, por ejemplo, tienen hospitalizaciones largas y están todo el día echados, ¿no? Postrados, básicamente. Entonces, sus pacientes también van a tener estasis venosas. Cirugías mayores, ¿por qué? Porque van a estar mucho tiempo en posición supina, se podría decir, ¿no? En decúbitos, entonces van a hacer también que tengan riesgos a trastornos, traumatismos, o sea, todo lo que condiciona que mi paciente tenga tenga postraciones, ¿no? Embarazo, puerperio, ya les dije, son estados fisiológicos, ¿no? Tratamiento con algunos anticonceptivos. Acuérdense que estos anticonceptivos también condicionan, estimulan, ¿no? Obviamente, pues trombofilia. Si mi paciente tiene alguna trombofilia, ya lo hemos visto, hereditaria, va a tener más riesgo a hacer este tipo de trombosis. Obesidad, ¿no? El uso de algunos dispositivos como los catéteres venosos centrales también son dispositivos que muchas veces, al estar dentro de un vaso sanguíneo, estimula la activación de mis factores de coagulación, ¿no? Y por lo tanto puede emitir o formarse pequeños émbolos a nivel de mi sistema circulatorio. El síndrome nefrótico, ¿por qué? Porque al tener un daño severo a nivel de, o perder proteínas a nivel de lo que viene a ser orina, también voy a perder factores importantes. Y muchos de esos factores son de tipo anticoagulante, ¿no? Entonces, a veces tengo cierta predisposición a formar coágulos. Las dos formas más frecuentes de tromboembolismo viene a ser la trombosis venosa profunda, que yo les he descrito, se puede dar básicamente en miembros inferiores, y el tromboembolismo pulmonar, ¿no? La trombosis venosa profunda puede afectar, ¿no? A cualquier, en realidad cualquier órgano en particular. Lo más frecuente son los miembros inferiores, pero yo puedo tener una trombosis venosa profunda a nivel de miembros superiores, a nivel también abdominal, puedo tener una trombosis mesentérica, una trombosis portal, ¿no? O sea, la trombosis se puede dar en cualquier zona, en realidad. Es más frecuente la asociación entre catéteres venosos centrales, como yo les decía,
¿Por qué? Porque estos dispositivos predisponen, ¿no? Y obviamente la insuficiencia venosa también viene a ser un factor importante porque la presencia de esta alteración pues me va a dar justificación de por qué mi paciente hace estos cuadros, ¿no? La clínica, básicamente, como les describía, es el edema, es el aumento de volumen, ¿no? La simetría que puede tener a comparación del otro miembro que no hay trombosis, ¿no? También lo muy frecuente son los trastornos a nivel de piel. Vamos a tener una hiperpigmentación. ¿Por qué? Porque vamos a tener estasis venosa. La estasis venosa condiciona a esta hiperpigmentación por esa sangre que conlleva muchos desechos al nivel venoso y que se mantiene estancada, ¿no? En la zona, ¿no? Entonces eso hace que mi paciente tenga muy frecuentemente esta coloración y es lo que muchas veces le incomoda más al paciente, ¿no? En el caso del tromboembolismo pulmonar, este va a ser, como les decía, va a ser un émbolo que al final va a obstruir una rama importante de mi circulación pulmonar y producir en mi paciente, dependiendo de la zona comprometida, mayor clínica de respiratoria, ¿no? Muchas veces puede llegar a comprometer troncos, ¿no? Troncos de la circulación pulmonar y mi paciente a hacer paros cardiorrespiratorios sin que te dé tiempo a realizar ningún tipo de tratamiento, ¿no? Como le dije, depende mucho dónde puede afectar. Hay veces solo afecta a vasos pequeños, ¿no? De zonas segmentarias del pulmón, o hay veces afecta a troncos importantes, ¿no? Y eso puede eh, causar el bloqueo de la circulación a nivel muchas veces importante de mi tejido pulmonar, ¿no? Entonces, como les decía, ya la clínica más o menos les he descrito, pero en el caso de tromboembolismo pulmonar, vamos a tener que el paciente va a ser lo más característico una disnea súbita, ¿no? Es una disnea muy severa que va a presentar de un momento a otro y que el paciente puede acompañarse de síncope, ¿no? A su vez también se describe dolor torácico, ¿no? Algunos lo describen como un dolor pleurítico y lo más dentro de las características es la presencia también de inestabilidad hemodinámica, ¿no? Mis pacientes pueden venir muy hipotensos, muy deteriorados por este tipo de enfermedad y como les decía, muchas veces tenemos que actuar rápidamente porque si no, tiene una alta mortalidad. ¿Cómo demostramos la presencia de estas trombosis? Básicamente con estudios de imágenes, ¿no? En el caso del perdón, de las trombosis venosas profundas, se realiza mediante un ecodoppler venoso que me va a evaluar el flujo a nivel venoso y también el grado de compromiso, el grado de obstrucción, ¿no? Otro tipo de examen, especialmente que lo usamos para diagnosticar y que es ideal para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, es el angioten, ¿no? Es una tomografía especial que me va a evaluar los vasos pulmonares, me va a determinar qué vaso en particular está comprometido, ¿no? Algunos otros exámenes nos pueden ayudar, pero no son específicos para el diagnóstico en sí. O sea, si lo tengo positivo no significa que necesariamente tengo eh, un, un cuadro trombótico. Más bien, si lo tengo negativo, sí podría decir que no hay un cuadro trombótico, ¿no? Que es el dímero D, ya que el dímero D se puede elevar en múltiples patologías y hasta en cuadros inflamatorios. Por eso, el que esté positivo no me confirma o no me puede decir a ciencia cierta estoy frente a un cuadro trombótico. ¿Y qué herramientas, qué escalas me pueden ayudar a yo determinar, se podría decir, si estoy frente a un evento trombótico? ¿No? Hay muchas, en realidad hay varias escalas, la que más usamos es la escala de Wells. Esta está, dependiendo de la patología y escala de Wells para sospecha de trombosis venosa profunda y para sospecha de tromboembolismo, ¿no? Estas escalas me ayudan a que son puntuaciones para que yo pueda determinar si estoy frente a un evento trombótico o no e iniciar la anticoagulación lo más pronto posible, ¿no? Muchas veces el- los exámenes de imágenes no los tenemos al momento, entonces tenemos que iniciar tratamiento
según clínica o según antecedentes, ¿no? O según lo que por ahí podemos, puede estar presentando el paciente, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Iniciar la anticoagulación lo más pronto posible. En el caso de sospecha de una trombosis venosa profunda, hay que verificar si hay algún factor de riesgo como neoplasias, inmovilizaciones, ¿no? O cuadros, por ejemplo, de alguna antecedente de insuficiencia venosa, ¿no? Todo eso suma algunos puntos y si yo quiero tener posibilidad o estoy muy probablemente frente a una trombosis venosa, estamos hablando que por lo menos debe tener 2 puntos, ¿no? En el caso de sospecha para un tromboembolismo pulmonar, aquí básicamente es el cuadro clínico que les describía, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, o sea, una taquicardia bien marcada, paciente que pueda hacer cuadros de hemoptisis por la misma obstrucción que pueda tener, ¿no? O obviamente, pues, inmovilizaciones o cirugías previas que también se asocia como antecedente importante, ¿no? La presencia de un TED probable, estamos hablando más de 4,5 puntos, ¿no? Solamente sumando todo lo que pueda presentar nuestro paciente, ¿no? Eso me da lugar a yo tener una idea si estoy frente a un tromboembolismo o no, e iniciar lo más pronto posible la anticoagulación. El tratamiento depende mucho, como les decía, todos los episodios trombóticos ameritan anticoagulación. La anticoagulación en el caso de una trombosis venosa profunda se va a dar mínimo entre 3 a 6 meses, ¿no? Para yo confirmar que ya debo suspender la anticoagulación, tengo que tener por lo menos un control ecográfico en el cual me demuestre, o sea, un ecodoppler, que me demuestre que no hay presencia de coágulo, ¿no? La anticoagulación la puedo realizar, la puedo dar con medicamentos como las heparinas, eso es por vía subcutánea, o medicamentos bioral como la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, que son anticoagulantes que últimamente se han estado usando en este tipo de patologías, ¿no? Las desventajas es en realidad es el costo, ¿no? La warfarina es un medicamento muy barato que lo tenemos prácticamente en todos los hospitales, ¿no? En cambio, los demás, los nuevos anticoagulantes orales son medicamentos que al momento todavía no los tenemos, ¿no? Por el costo, ¿no? Solamente en algunos pacientes que pueden costearlo, pueden comprarlo, lo usan, ¿ya? En el caso del tromboembolismo pulmonar, la anticoagulación depende mucho de la inestabilidad hemodinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad si mi paciente está muy mal, en muy mal estado, en algunas oportunidades se puede hacer un tratamiento fibrinolítico, o sea, de lisar totalmente ese coágulo que está obstruyendo ese vaso pulmonar importante, ¿no? Y posteriormente continuar la anticoagulación. Como le dije, depende mucho de cómo venga mi paciente y qué tan inestable esté, ¿no? Este, eso es lo que más frecuente se usa cuando mi paciente está en mal estado general o inestable o hipotenso, ¿no? En el caso de algunos otros procedimientos como las trombectomías quirúrgicas, la verdad ya no se usa, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que más condiciona a probables obstrucciones posteriores, o sea que vuelva a haber cuadros trombóticos posteriores. Entonces, ya no se realiza tanto este tipo de procedimientos, más se hace tratamiento fibrinolítico, ¿no? Y posteriormente, como les decía, la continuación de la anticoagulación, que también puede ser con heparinas de bajo peso molecular al inicio y posteriormente continuar con anticoagulantes orales, tanto como warfarina como nuevos anticoagulantes orales como la Pixaban, Rivaroxaban. Lo que diferencia es el tiempo, ¿no? Los pacientes con tromboembolismo mayormente se anticoagulan de 6 meses hasta un año, ¿no? Y se tiene que tener un control y un angioten negativo para la presencia de trombos, ¿no? Ahí es cuando yo defino cortar, ¿no? O lo que viene a ser la anticoagulación. ¿Y qué recomendaciones debemos tener en estos pacientes? Dependiendo, ¿no? Como les decía, si son trombosis proximales, estamos hablando, o trombosis provocadas, ¿no? Mínimo son 3 meses, ¿no? Tengo que demostrar, obviamente, el mínimo. Y en el caso de trombosis asociadas a otra patología como cáncer
o por ahí alguna condición como la presencia de alguna arritmia cardíaca, pues la anticoagulación probablemente va a tener que ser indefinida, ¿no? Indefinida dependiendo de ya si quito ese factor de riesgo, ¿no? Si trato a esa paciente y está en curación, entonces quizás puedo decir que corto la anticoagulación. Mientras el factor persista, probablemente voy a tener que continuar anticoagulando al paciente por alto riesgo de nuevo evento trombótico. Perfecto. Chicos, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, creo que alguien preguntó. Mm, ¿Están mandando lo de la asistencia? ¿Alguna duda, chicos? Todo claro, doctora. De una, ¿Cuál sería la principal complicación de la trombosis venosa profunda? Rosario, ¿no? Ya, la principal complicación de la trombosis venosa profunda es que evoluciona a un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Como les decía, el coágulo que está obstruyendo los vasos venosos inferiores, ese coágulo puede desprenderse y al desprenderse puede obstruir vasos importantes como los pulmonares y hacer tromboembolismos pulmonares, básicamente, ¿no? Esa es la complicación más severa, ¿no? Las otras complicaciones ratito, no, la otra complicación que podemos tener en una trombosis venosa profunda, bueno, en realidad es tenerla, cuadros infecciosos muchas veces, ¿no? Se puede, esos coágulos a veces se pueden infectar, hacer hasta vegetaciones, el paciente puede hacer múltiples émbolos sépticos, ¿no? Esas son complicaciones, pero lo más frecuente, como les decía, es que pueda hacer un tromboembolismo pulmonar. No sé si tengan alguna otra duda. Ah, ok, no hay problema. No, el edema es, mayormente es casi duro, ¿ya? Tiene a tendencia a fovea, es muy doloroso y no es que es pequeño. En realidad afecta mayormente dependiendo del territorio, pero la mayoría de veces afecta mínimo la tercera parte de la pierna, ¿no? Y en algunos casos cuando afecta a un vaso más importante, por ejemplo, el vaso femoral, que es una de las más frecuentes, el edema es desde el muslo hasta el pie. ¿Ya? Entonces, no es que pueda iniciar como un grano, imposible, ¿no? Empieza iniciando con el aumento de volumen progresivo y el dolor intenso, ¿no? El paciente no puede muchas veces extender en la pierna sin tener dolor, ¿ya? La muerte fetal intrauterina y la trombosis. ¿Puede estar relacionada la muerte fetal intrauterina y la trombosis venosa? Claro. O sea, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, viene un paciente a la emergencia, una paciente mujer en edad fértil, ¿no? Y viene con un cuadro trombótico, yo dentro de mi anamnesis tengo la obligación de preguntarle si tiene antecedente
de complicaciones obstétricas, ya sea abortos, muertes fetales intrauterinas, preeclampsias, eclampsias. O sea, dentro de lo que viene a ser mi evaluación, tengo que tener en cuenta esas características. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puedo estar frente a un síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? Entonces, y eso me condiciona que yo tengo que estudiar esa paciente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, estudien, ¿ya? Pues puntos claves, ¿no? Básicamente, la parte de algunos tratamientos de las enfermedades, eso es importante, ¿ya? Y el manejo, ¿no? Básicamente el manejo. Gracias, doctora. Ok, chicos, con mi grupo de práctica